Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta edición de Vía Pública en las pantallas de Canal 24 Horas. Son las 11 de la noche con 13 minutos. Vamos a comenzar esta revisión informativa, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. La actividad económica en agosto no presentó variación en comparación al mismo mes del año anterior, según dio a conocer el Banco Central. Esta cifra es mejor que lo esperado en las proyecciones, las que apuntaban incluso a un porcentaje negativo. La serie desestacionalizada creció 0,6% respecto al mes anterior y además es la cifra más baja desde febrero de 2021, cuando hubo una contracción de 2,8%. El resultado del IMASEC de agosto se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio. Por otro lado, el leve crecimiento de la actividad económica en términos desestacionalizados se debió al desempleo de los servicios, especialmente en educación. El IMASEC no minero, en tanto, creció 1,3 puntos en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados lo hizo 0,7% respecto al mes anterior. Aquí comienza Vía Pública. Ya nos acompaña aquí en este estudio Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario también. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta revisión informativa. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Primero quisiera saber, porque esta cifra que se entregó hoy por parte del Banco Central está sobre lo esperado por los especialistas. Había pronosticado incluso hasta un 1,6%, si no me equivoco, en términos negativos. ¿Qué es lo que explica esta cifra y que no se haya llegado a un escenario de contracción, al menos en este IMASEC? Sí, lo que establecían en las proyecciones los especialistas, Marco, era que el IMASEC se iba a contraer entre un 1,5 o eventualmente un 0. Estamos en el techo del mejor resultado esperado, pero es muy importante que quienes nos están viendo hoy día no vean este resultado como un resultado positivo, ¿eh? Y en esto hay que ser muy responsables con la ciudadanía. La verdad, Marco, es que este es un resultado complejo, porque muestra que nuestra economía está completamente desacelerada y que se está contrayendo. El ministro Marcel señalaba que esto era más parecido a una réplica, la situación que estamos viviendo, ¿no? Aludiendo o haciendo una homologación con lo que pasa con los terremotos. Pero la verdad es que esto es más parecido a un temporal, y es un temporal largo. Las réplicas son cortitas, chiquititas y de baja intensidad. Este es un temporal largo y que va a durar más de lo que teníamos previsto. El propio Banco Central ha dicho: vamos a recuperar recién los niveles de inflación que estamos acostumbrados en nuestro país al año 2024. Y el año 2023 va a ser un año difícil. Nuestra economía se va a contraer en torno a un 1,5% y eso al final del día, Marco, repercute en menos empleos y de menor calidad. La inflación va a seguir subiendo, lamentablemente. El Central estima en torno al 12% para este año, pero tengo la impresión de que eso va a ser más alto. Por lo tanto, estamos en esta inflación. Algunos dicen: no es esta inflación. Yo digo: mire, tiene cabeza de gato, cola de gato, cuerpo de gato. Es gato, lamentablemente. Y tenemos que prepararnos como país para enfrentar esa situación con buenos estímulos a la inversión y a la creación de empleo. Y eso todavía nos falta desde la mirada del gobierno y desde las buenas políticas públicas. Y ahora, a su juicio, ¿cuáles son los factores, las características que nos hacen decir, o que le hacen a usted decir que a su juicio estamos en un escenario de esta inflación? Sí, llevamos 2 trimestres consecutivos contrayendo la economía. Eso es una recesión técnica, ¿no? El apellido técnico, la verdad es que está completamente de más, porque lo que muestra toda la tendencia es que el IMASEC, de hecho, que es un termómetro de nuestra economía, del crecimiento económico, va continuamente a la baja, en picada. Y por otro lado, una de las características de esta inflación es incremento significativo en los precios. Chile estaba acostumbrado a tener precios en torno a un incremento del 3%, ¿no? Que es la meta del Banco Central. Hoy día, en 12 meses, tenemos acumulado 14,1%. Y además, Marco, se ha frenado la creación de empleos. De hecho, ya se empezó a destruir. En la última medición del INE, en agosto, se destruyeron más de 7.600 empleos en relación al trimestre móvil anterior. Eso es una muestra fiel de que lamentablemente nuestra economía está en recesión, nos estamos contrayendo, y esto no son fríos números. Esto repercute, Marco, en la calidad de vida de las personas, porque hay menos empleo, es más difícil conseguir empleo, es más fácil perderlo y van bajando los salarios. Otra cifra importante. Fíjate que los salarios reales han caído un 3%. Eso significa que las personas hoy día tienen mucho menos poder adquisitivo para poder llegar a fin de mes. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación desde, por ejemplo, el presupuesto de la Nación, que acabamos de conocer en estos días, o desde las políticas pro inversión que pueda estimular el gobierno? Y por cierto, una política que definitivamente
no ayuda, Marco, a enfrentar el crecimiento es la reforma tributaria. Esta reforma tributaria es directamente una bomba de racimo a la inversión y al crecimiento. Y lo que va a hacer es frenar la creación de empleo, no cuando esté en régimen, sino que ya lo está haciendo hoy día por el solo hecho de ser discutida en el Congreso de la República. Claro, usted de hecho tuvo durante la jornada un round ahí, un cruce de palabras con el ministro Mario Marcel. Incluso el ministro mencionaba aquí que les pedía pudor y autocrítica luego de los comentarios emitidos también durante la jornada. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, Marco, la verdad es que yo di una entrevista con datos y con hechos respecto de lo que ha sido la evolución del desarrollo de nuestra economía y mi impresión de lo que ocurría con el presupuesto de la Nación, que no iba a contribuir a la reactivación económica porque básicamente confiaba en que el Estado lo puede hacer solo y no genera condiciones para que la empresa, los emprendedores, los privados puedan generar más y mejor empleo. Parece que no cayeron bien mis palabras en el ministro y en el gobierno y la verdad es que hemos visto en el último tiempo, Marco, un tono complejo del gobierno. Parece que las críticas no son bien recibidas y lo que quiere la ciudadanía es todo lo contrario, es un debate con altura de miras, con evidencia. Fíjese, Marco, que cuando nosotros nos tocó estar en el gobierno, tuvimos que enfrentar no críticas, tuvimos que enfrentar acusaciones constitucionales contra el ministro de Salud, contra el presidente de la República, los retiros de los fondos de pensiones que erosionaron la capacidad de ahorro de millones de chilenos. 4 millones de chilenos se quedaron sin fondos. Y a esas son las discusiones que tenemos que tener. El ministro, por ejemplo, señalaba que la expansión fiscal fue excesiva, otros han señalado que hubo una fiesta de consumo. Bueno, solo quiero recordar que la expansión fiscal para llegar con ayuda a la familia fue solicitada en forma transversal por todos los sectores políticos y fue aprobado así en forma unánime en el Congreso, por lo tanto fue fruto de un acuerdo. Y por otro lado, los retiros que destruyeron los ahorros de 4 millones de trabajadores, de cotizantes, fueron el doble de los recursos inyectados por las ayudas del Estado. Ayudas del Estado, 25.000 millones de dólares, retiros de los fondos de pensiones, 50.000 millones. Esos retiros no fueron fruto de grandes acuerdos, no, fue fruto de una disputa de quienes por el populismo querían llegar con esos dineros a las personas versus quienes se oponían porque sabían que eso iba a generar más inflación y que iba a destruir el ahorro de las personas. Ahora, Alejandro, hablemos de las posibilidades o no de que en algún momento estemos enfrentándonos a un escenario de recesión. El ministro Marcel estuvo anoche también en el programa Estado Nacional de TVN. No lo descartaba como una opción quizás de aquí a fin de año o en un mediano plazo quizás. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿A cuán cerca estamos de llegar a un escenario de recesión? No, a mi juicio ya estamos en un escenario de recesión. El hecho que ya hemos tenido... Porque usted mencionaba al principio de la conversación que estábamos ya en esta inflación. De hecho, estamos en esta inflación. Y esta inflación, lo decíamos antes, es contracción económica con una alta inflación y además impacto en el empleo. Y eso ya lo estamos viendo. Se están destruyendo empleos. Y que hayamos tenido un IMASEC cero crecimiento versus, por ejemplo, una contracción de un 1,5 que esperaban algunos analistas, no es señal de que todo va a estar bien. No, simplemente se retrasó un poco la contracción del IMASEC, que ya lo vamos a ver en el próximo mes. Es decir, los próximos meses van a ser con IMASEC negativo. El IMASEC es un verdadero termómetro de cómo funciona nuestra economía, muestra la producción de bienes, la producción de servicios y cómo se está creando valor en nuestra economía. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, aun cuando cae el consumo minorista, que es algo esperable y que uno quiere para desacelerar el sobrecalentamiento de nuestra economía, pero eso tiene otro contrapunto, que el consumo mayorista también cae. Es decir, la compra de maquinarias o equipos que son fundamentales para generar inversión y con eso empleo. Entonces, tenemos malas noticias. También, por otro lado, cae la producción industrial. Y eso es una muy mala señal. Cae la producción minera. Es decir, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios. Y una forma de ayudar a la tarea muy importante que cumple el Banco Central para controlar los precios es que la política fiscal ayude a generar más y mejores bienes y servicios, porque al final la inflación es un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay una oferta insuficiente de bienes y servicios para la gran cantidad de demanda. Bueno, una forma de contrarrestar eso es subamos la producción de bienes y servicios. Y para eso tenemos que generar condiciones para que el sector privado, con mucha más fuerza que el sector público, que ha demostrado ser ineficiente en la ejecución de recursos, pueda producir más y mejor. Y hay un punto que a mí me parece súper importante de la discusión, Marcos, si me permites, del presupuesto. Hemos conocido, por ejemplo,
cómo aumentan las partidas, cómo se desaceleran algunas, y llama particularmente la atención lo que ocurre con los gobiernos regionales, ¿no? Como país queremos impulsar la descentralización y queremos que los gobiernos regionales tengan más y mejores recursos. Pues bien, este crecimiento es muy modesto en el presupuesto 2023. Y en el caso, voy a poner un ejemplo, el gobierno regional del Biobío, con el gobernador Rodrigo Díaz, que ha demostrado una capacidad de gestión muy por sobre lo que ha ocurrido en el promedio de los demás gobiernos regionales, con una ejecución en torno al 60%, cuando el resto en promedio está en torno al 30%, fíjate que prácticamente no tiene incremento en su presupuesto. Solicitud de cerca de 130.000 millones de pesos y se asignan 96.000. Entonces, ¿por qué hago este punto? Porque es muy importante, antes de solicitar más recursos del Estado, bueno, reconozcamos y premiemos a quienes hacen mejor la pega ejecutando bien. Y lo que estamos haciendo hoy día es que tenemos un déficit en ejecución fiscal, dada la enorme burocracia y las barreras que hay en el Estado. Pues bien, tenemos que premiar y reconocer a quienes hacen bien la pega, porque eso significa llegar con una prestación más directa a las personas que hoy día lo necesitan. Ahora volvamos al IMASEC entregado, la cifra del IMASEC entregada hoy por el Banco Central. Usted mencionaba que, si bien esta no es una cifra positiva, sí estamos en el techo al menos de lo que estaba proyectado para el IMASEC del mes de agosto, entre 1,6, menos 1,6 a 0%, variación nula prácticamente. Ahora, en base a este mismo análisis de esta misma cifra, ¿qué podemos proyectar quizás para los próximos meses? ¿No se podrá esperar quizás que se vaya moderando un poco también, esto tomando también las palabras del gobierno, que mencionaba que esto habla de un aterrizaje un poco más moderado de la actividad económica? ¿Podemos esperar quizás que para los próximos meses se vaya moderando un poco la expectativa que hay? Uno quisiera que eso es lo que pase, Marco, pero yo no sería tan optimista. Yo lo que veo es que vamos a tener una contracción del IMASEC en los próximos meses y vamos a terminar. ¿Es inevitable una contracción ya para Sí, yo creo que es completamente inevitable. No estamos siendo capaces, los datos muestran, la tendencia es bastante clara, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios y eso va a afectar la inversión. Hoy día la inversión ya está estancada. Cuando uno mira la manufactura, por ejemplo, tenemos una contracción importante, en torno al 7%, con la formación de capital bruto, que es una forma de medir si es que estamos invirtiendo o no, también va a la baja. Es decir, todas las señales más estructurales de inversión están a la baja. Por lo tanto, vamos a seguir contrayéndonos y cuando uno empiece a ver el gráfico ya no va a ser cero, sino que van a ser cifras negativas en los próximos IMASEC y eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que vamos a ver, y el propio gobierno lo ha señalado, es que la tasa de desempleo va a aumentar. Hoy día estamos en 7,9%, al final del año pasado, el 2021, teníamos en torno a 7,2%. Hoy día tenemos cerca de 50.000 desocupados más que antes de la pandemia y cerca de 2,4 millones de personas que están informales. Entonces, tenemos que generar estímulos muy fuertes para que haya más y mejor empleo formal. El IFE laboral, por ejemplo, cumplió ese rol que fue diseñado durante el gobierno del expresidente Piñera y continuado en el actual gobierno del presidente Boric. Esa es una buena política. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos para pensar fuera de la caja, para llegar con incentivos correctos para generar empleos en una situación de esta inflación, donde no solamente tenemos contracción económica, sino que altos precios y destrucción de empleo? Bien, Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Un fuerte abrazo. Momento de hacer una pausa, siga nuestra sintonía, ya volvemos con más informaciones. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y el tema que nos convoca en este bloque informativo es la ajustada elección presidencial en Brasil que se efectuó este domingo, donde los márgenes que separaron a los dos principales candidatos, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente, y el actual mandatario en ejercicio, Jair Bolsonaro, fue más estrecho de lo que se esperaba. Vamos a tomar contacto de inmediato con Lorena Oyarzún, académica de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
Lorena, primero quisiera consultarle por este estrecho margen que no estaba previsto de esta forma, apenas entre 4 y 5 puntos de diferencia aproximadamente, pero se esperaba que la diferencia fuera aún mayor, esto en los sondeos previos a la elección de este domingo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se equivocaron tanto las encuestas en esta elección? Bueno, efectivamente se esperaba que el voto fuera entre 10 y 15%, y esto no ocurrió. Hay distintas hipótesis de por qué habría sucedido. Algunas de ellas tienen relación con la idea del voto oculto, como tú sabes que en los últimos meses hubo una campaña bastante violenta en Brasil que responde justamente a esta elección que está siendo tan reñida, donde incluso hubo muertos y donde se estima que muchos de los votantes de Bolsonaro no han reconocido o no quieren reconocer su preferencia. Esa sería una de las hipótesis. Otra también tiene que ver con los márgenes de errores de cada una de los sondeos que se realiza, pero también porque mucha gente no estaba decidida. Se estima que en esta elección, si bien tenemos dos candidatos de los 12 que existían, ¿no es cierto? De los 12 candidatos, siempre se habló de Bolsonaro y Lula que iban a pasar a la segunda vuelta, pero hay que pensar que una gran parte también, un porcentaje relevante, estaba indeciso, que estaba más bien en contra tal vez del proyecto Bolsonaro, que son dos proyectos, dos cosmovisiones muy opuestas sobre cómo llevar a cabo la política tanto interna como exterior, pero también se refiere efectivamente a cómo estaban en contra de un proyecto ya sea de Lula o de Bolsonaro, más que estar específicamente familiarizado o estar a favor de uno de ellos. Ahora, ¿cómo se espera que se vayan reconfigurando aquí los apoyos políticos, considerando que, lo mencionaba usted, Lorena, fueron los 12 candidatos los que se enfrentaron en esta primera vuelta presidencial? Claramente los dos principales, los dos más conocidos, eran el actual presidente y el expresidente Lula da Silva. ¿Cómo se espera entonces ahora que se vayan reconfigurando los apoyos de un candidato o de alguna coalición a otra finalmente para la segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 30 de octubre? Sí, yo creo que esa es como la gran pregunta que todavía no está tan claro. Veíamos que los candidatos en esta primera vuelta fue una estrategia que más bien estuvo bastante ausente, yo creo, como las propuestas en sí de gobierno. Si bien los temas más centrales tenían que ver con la economía, con los desafíos en términos de medio ambiente, con el hambre. Y con la polarización no vimos fuertemente, por ejemplo, al expresidente Lula referirse a cuáles iban a ser las políticas específicas. No hubo una diferenciación como tan grande en ese sentido, si bien sabemos que hay énfasis totalmente distinto respecto al medio ambiente, a las temáticas de género. Un candidato como Jair Bolsonaro es mucho más conservador, etcétera. No existía esa diferenciación. En este sentido, yo creo que es sumamente importante, o sea, considerar los dos candidatos que vienen después de Lula y de Bolsonaro, que es Simón Tebet y después Ciro Gómez, que entre ellos tienen más o menos 8 millones de votantes que están ahí, que sabemos con 8 millones Lula podría salir, ¿no es cierto?, electo, y también Jair Bolsonaro. O sea, yo creo que esos votantes de estos dos candidatos van a ser sumamente relevantes para ellos, y en ese sentido también vemos que está fragmentado, porque Ciro Gómez fue ex ministro incluso en el gobierno de Lula da Silva, y Simón Tebet es mucho más centro derecha. Entonces no necesariamente esto va a pasar, y yo creo que va a haber una estrategia, se va a intentar buscar o seducir a muchos de estas electoras y electores. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que van a tener que empezar a diferenciarse más, pero va a ser interesante ver también de qué manera logran acercarse un poco más al centro también, ¿ya? O sea, acercarse un poco más al centro y no ir en temas tan... en políticas que han generado tanta división. Por ejemplo, las temáticas de medio ambiente. Si bien la congresista, ¿no es cierto?, que Simón Tebet, que sacó un porcentaje importante, como mencionaba anteriormente, más de 4 millones de votos, si bien ella es cercana a los intereses del agronegocio, ella se ha mostrado muy reticente a utilizar, ¿no es cierto?, o a poner en cuestión el desarrollo sostenible. Entonces,
yo creo que muchos de esos votantes no necesariamente van a pasar inmediatamente a Bolsonaro, que podrían ser más proclive, ya porque son más conservadores, pero que sin embargo el tema del medio ambiente va a tener que ser más moderado tal vez de lo que ha sido tratado hasta ahora por el presidente en funciones. Ahora, si hacemos un análisis geográfico de los resultados de este domingo que recién pasó, vemos que la parte norte de Brasil votó mayoritariamente por Luis Ignacio Lula da Silva y la parte sur votó por Jair Bolsonaro. ¿A qué se debe esta diferencia que es bien gráfica de lo que ocurrió este domingo? Sí, efectivamente, gran parte de todos los estados del norte, se habla de la fractura norte-sur. El nordeste podríamos decir que es gran parte de una mayoría mucho más empobrecida y donde también están muchos de los estados más de la Amazonía que votaron favorablemente por Lula da Silva, por el expresidente Lula da Silva. Y los estados del sur son estados donde mayoritariamente hay una concentración económica, es más pujante económicamente, y que efectivamente tal vez ahí la sorpresa fue Sao Paulo, ¿ya? Donde efectivamente el triunfo fue bastante mayor de Bolsonaro de lo que se esperaba. Entonces, este es una fisura que si bien ya se estimaba, las encuestas estimaban que efectivamente iba a haber una mayor preferencia por el expresidente Lula da Silva en el norte, hay estados que efectivamente fueron mucho más, fue mayor la amplitud de ese voto que se obtuvo. Aunque podemos decir o mencionar que, por ejemplo, el estado de Ceará no lo ganó, y como decía, por otro lado, Sao Paulo fue una victoria realmente bastante contundente en el caso de Jair Bolsonaro. Ahora, considerando que queda poquito menos de un mes para esta segunda vuelta presidencial, para este balotaje, ¿hacia dónde, hacia qué elector debería apuntar cada uno de los candidatos considerando lo estrecho del margen entre este 4 y 5% que los diferenció en las elecciones de este domingo? ¿A dónde debería apuntar Jair Bolsonaro por una parte y dónde debería apuntar también Lula da Silva por otro lado? Como te mencionaba anteriormente, yo creo que acá va a haber un intento por seducir a los electores que mayoritariamente votaron ya sea por el candidato Ciro Gómez o por Simón Tebet. Entonces, en ese sentido, creo que son dos opciones totalmente, son distintas, claramente son distintas, pero que no necesariamente va a significar que cada uno de estos candidatos tenga que irse más a los extremos, sino yo creo que la estrategia que van a utilizar tanto el expresidente Lula como el actual presidente Jair Bolsonaro va a ser buscar un poco este centro, como bajar un poco la tensión que ha estado hasta ahora, que es bastante difícil porque efectivamente está muy polarizada la sociedad, se presentan como proyectos totalmente opuestos, ¿ya? En términos ideológicos y además pensemos que si bien Jair Bolsonaro tiene un fuerte apoyo, también tiene un gran porcentaje de electores que lo rechazan. Entonces, va a ser bastante complejo y además también reconociendo que este Brasil que hemos visto hoy en día es un Brasil donde se ha consolidado un electorado que vota por la opción de Bolsonaro, una opción más conservadora, una opción donde efectivamente ven con mucha desconfianza y amenaza el proyecto político de Lula y de la izquierda en general. Es un porcentaje importante que no se pensaba, que no se estimaba que estaba, donde hay muchas críticas. Pensemos que además Jair Bolsonaro viene de la pandemia, de haber estado haciendo frente a la pandemia donde hubo una gran cantidad de muertes. O sea, Brasil es el segundo país con muertes después de Estados Unidos, con casi 700.000 personas, pero así todo, como mencionaba anteriormente, tuvo un gran porcentaje de votación. Ahora esto también hay que entenderlo que es en un marco donde ningún presidente que está en funciones pierde la segunda vuelta. Sería un dato bastante
sustantivo considerar, ¿ya? Porque tiene toda la maquinaria política en el fondo para poder ser reelecto, ¿ya? Pero por lo mismo yo creo que se va a agudizar bastante las campañas en redes sociales, van a ser, se han hecho muchos memes, se han hecho, ha sido bastante violenta, como decía la campaña, donde han habido incluso muertos que se han producido lamentablemente, pero creo que para ganar electores, ambos candidatos van a tener que bajar un poco los niveles de esa polarización e intentar buscar un poco más los centros, convencer. Porque yo creo que también un elemento que es destacable en esta elección es que no hay una renovación. O sea, estas dos opciones, hay muchos de los electores que no estaban conformes con ninguna de estas dos opciones, ni con la continuidad de Jair Bolsonaro, ni con una reelección de Lula da Silva. Y no había una tercera vía realmente que fuera viable. Entonces va a tener que, muchos de estos electores que son de Ciro Gómez y de Simón Tebet, era esa posible, ¿no es cierto?, tercera vía que es la que va a tener que buscar cómo seducir, y creo que eso va relacionado con ir un poco más al centro. Ahora, considerando el tiempo que queda de campaña, ¿es esperable que haya un mayor debate de ideas, de proyectos de país, considerando también cómo fue la campaña para la primera vuelta, que fue, lo mencionabas, bastante violenta, hubo mucho ataque personal? De hecho, lo vimos en el último debate presidencial que ocurrió el día jueves por la noche, en que la mayor parte de las intervenciones se centró en el ataque directo a su principal contendor. Por una parte, Jair Bolsonaro atacaba a Lula da Silva diciéndole que era un expreso, y por otra parte, Lula da Silva le respondía a Bolsonaro con otras palabras también, considerando el Sí. escenario político en el que estaban. ¿Es esperable entonces, considerando todos estos elementos, que en esta nueva etapa de la campaña, en esta segunda vuelta, haya un mayor debate de ideas para ir en búsqueda de esos electores que les faltan? Yo creo que sería deseable y también esperable, porque efectivamente ahora, bueno, se va a concentrar en dos candidatos, mucho más específico que estos 12 que existían, si bien eran, generalmente nosotros escuchábamos de cuatro, y donde va a ser bastante prioritario ver qué tipo de políticas, por ejemplo, van efectivamente a implementarse para combatir, por ejemplo, la inflación, problemas que nosotros también vemos aquí en América Latina en general, pero también en Chile, etcétera. O sea, de qué manera la inflación, el alza de precios, el alza de los combustibles, y también el hambre, que como decía, esto es una realidad bastante lamentable, que efectivamente ha crecido el porcentaje de gente bajos niveles de pobreza y que muchas veces no tienen capacidad para poder conseguir alimentos diariamente. Entonces, creo que estos temas, que son los que están preocupando a la gente, donde pueden generar efectivamente un cambio. O sea, pueden generar una diferencia de quién vote, a quién vote, y por lo mismo debería ser un elemento a considerar de los candidatos para dar luces y se puedan realmente advertir las diferencias concretas respecto a cómo se van a abordar estas temáticas. Yo creo que uno de los eh, factores que influyó en que Jair Bolsonaro obtuviera estos últimos puntos va relacionado justamente con sus últimas políticas para combatir, ¿no es cierto?, o para entregar recursos, que fue bastante tardía, podríamos decir, no logró tal vez salir en las encuestas, pero los recursos que se estaban dando a los sectores más empobrecidos de la población en Brasil. Y de hecho ya ha adelantado que va a entregar más de, no sé, $113 por familia, etcétera. Entonces creo que esa va a ser una temática que efectivamente va a estar presente en la agenda noticiosa y en la agenda de estos dos estos dos candidatos. Ahora, considerando también cómo ha sido la campaña, cómo va a ser, cómo se espera también que sea esta segunda vuelta, considerando la reconfiguración de los apoyos de cada una de las coaliciones, de los candidatos que no lograron pasar a segunda vuelta, ¿cree usted, Lorena, que haya espacio para que alguno de los dos candidatos se imponga con mayor holgura en segunda vuelta, o es esperable también un resultado tan estrecho o más estrecho incluso que el resultado de este domingo? Yo creo que todavía está abierto, va a depender mucho de la estrategia que implementen. Eh, Mientras más estrecho sea el resultado, puede generar más
más fricción y más polarización. O sea, no hay que olvidar también que han habido bastantes, si bien no amenazas directas, pero en un momento el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, habló muchas veces, intentó deslegitimar, ¿no es cierto?, el sistema electoral, un Claro, posible sin pruebas, fraude. perdón Entonces Lorena, yo, sin pruebas y repitiendo también un poco el libreto que había implementado Donald Trump en su momento, cuando perdió la elección también. justamente. Justamente, entonces por lo mismo creo que podría ser, ojalá, por lo menos un porcentaje, no sé, hablando de 5 puntos de diferencia, algo, porque mientras más estrecha, creo que va a ser mucho más complejo el escenario para un Brasil que ya se encuentra polarizado y que efectivamente en un resultado que fuera tan cercano, de menos de 5 puntos, pueden darse este tipo de acusaciones que van a generar inestabilidad y que por supuesto todo el mundo está mirando cómo se va a resolver. Ahora, una última pregunta, Lorena, antes de culminar ya esta conversación. ¿Cuán relevante es este resultado para América Latina en general y también para nuestro país? ¿En qué escenario queda la configuración de Latinoamérica considerando lo estrecho de este resultado y lo que pueda ocurrir en el día ya 30 de octubre? Bueno, es muy relevante en términos, bueno, Brasil es un gigante económico, siempre ha tenido, tiene un rol clave no solamente en América del Sur, sino que en América Latina. Y si bien en los últimos años ha estado bastante más retraído, ¿ya? No solamente por los factores estructurales en términos de la pandemia, etcétera, sino también por la implementación de una política exterior bastante menos multilateralista y menos protagonista. Brasil es un actor, como decía, clave, que ha sido, ha liderado marcos de regionalismo, procesos de integración en América Latina y claramente también en plataformas globales, donde ha participado en foros internacionales. Entonces, mucho de lo que pasa en Brasil tiene efectos en los países vecinos, en el continente y además tiene una influencia o es una voz que puede tener mucho que decir a nivel global. Entonces, efectivamente, quien sea el presidente y cómo quede el país en términos de si va a ser una elección muy reñida, que haya más polarización, ingobernabilidad, también va a tener efectos en la región donde efectivamente tal vez no va a poderse, no van a poder concentrarse en aplicar o mirar más allá, ¿no es cierto?, si hay problemas internos. Entonces creo que es muy relevante para nosotros y también pensemos en que estamos hablando en un escenario que ha cambiado políticamente, donde si bien no es el mismo, no están las mismas condiciones de lo que se dio a principios del 2000, ¿ya? Sí habría una coincidencia, por ejemplo, si efectivamente lograra imponerse el expresidente Lula da Silva, donde una coincidencia ideológica con mucho más gobiernos en América del Sur, lo que podría tener incidencia en, por ejemplo, reactivar algunos proyectos regionales o haber más consenso en algunas temáticas. Bien, Lorena Oyarzún, académica de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación sobre el escenario político que se abre en Brasil de cara ya a esta segunda vuelta presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. 23 horas con 50 minutos, momento de hacer una pausa en las noticias. Siga nuestra sintonía, ya volvemos con más Vía Pública. 23 horas con 55 minutos, estamos nuevamente de regreso aquí en Vía Pública y vamos a mirar hacia atrás la pantalla donde vamos a desplegar nuestro portal de noticias www.24horas.cl para mostrarles qué es lo que nos muestra, valga la redundancia, nuestro portal de noticias en esta jornada. Una de las informaciones políticas más tensas de esta última semana, el TPP-11, que se va a comenzar a discutir nuevamente en el Senado luego que fuera aplazado el día miércoles pasado, hay que recordarlo, luego de una jugada ahí administrativa por parte de Apruebo Dignidad, que lograron entonces establecer esta segunda discusión para este proyecto y que comienza entonces a tramitarse nuevamente este martes ahí en el Senado y se espera ya que se vote durante la próxima semana, por ahí cerca del día martes 11 de octubre. Esta y otras informaciones están como siempre en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos a ver también la temperatura actual aquí en Santiago, aquí en la región metropolitana. La vamos a desplegar de inmediato también aquí en la pantalla. Tenemos cielo parcial
y una temperatura de 8,6 grados. Esa es la temperatura actual. Vamos a ver también qué se espera para otras ciudades del país. Lo vemos de inmediato. Primero, la proyección para los próximos días aquí en Santiago. Cielo parcial para este martes, una máxima probable de 16 grados. Y el miércoles también cielo parcial. Sube un poquito la temperatura máxima hasta los 19 grados. ¿Qué ocurre en regiones? Lo vamos a ver también de inmediato en la pantalla. En Tocopilla, en el norte, cielo parcial, máxima de 16 grados. Y Río Bueno, se espera lluvia y una máxima de 13 grados. Estábamos escuchando algo, ¿no? Sam Smith y Kim Petras, que hacen historia y debutan en el número 1 con su colaboración Unholy. La cantante alemana es la...